Estamos de regreso y ahora le dejamos con un material sobre esta resolución 11321 que ratifica las modalidades de ingreso a los cargos públicos. El Ministerio de Administración Pública ratificó mediante la resolución 113-2021 las modalidades de ingreso a los cargos públicos a través de las cuales se reconoce la designación o nombramiento como la única forma para oficializar el vínculo laboral entre las instituciones públicas y sus servidores. La disposición establece que se reconocen dos tipos de nombramientos, el definitivo y el temporal, para oficializar la relación de empleo público en las instituciones que dependen del Poder Ejecutivo. El nombramiento definitivo es el acto administrativo que emite la autoridad competente, mediante el cual se designa una persona para ocupar de manera fija o definitiva un cargo permanente y presupuestado, conforme la estructura orgánica de cargos aprobada y refrendada por el MAP. La resolución del MAP detalla que serán incorporados directamente a la nómina pública como funcionarios o servidores fijos los de libre nombramiento, designados por el presidente de la República, los de estatuto simplificado y los de confianza, designados por los ministros o por las máximas autoridades ejecutivas, y los de carrera administrativa general o especiales, cuyo ingreso se realiza mediante concursos también designados por los titulares de instituciones. En tanto que a través del nombramiento temporal se designa una persona para ocupar de manera temporal y por un plazo no mayor de 6 meses un cargo de carrera administrativa o especial cuando el mismo se encuentre vacante y no se pueda proveer de forma inmediata por medio de un concurso. Otro caso es cuando exista un titular con derecho a reserva que por cualquier causa prevista no pueda desempeñarlo conforme al artículo 25 de la Ley número 41-08 de Función Pública, así como la designación provisional para servidores públicos de carrera en periodo probatorio. Previo a la emisión de cualquier nombramiento, sea definitivo o temporal, excepto los de carrera, los entes y órganos de la administración pública bajo dependencia del Poder Ejecutivo requieren disponer de la autorización o no objeción del Ministerio de Administración Pública en relación con la existencia en la estructura orgánica y de cargos, la nomenclatura de los puestos, los requisitos para ocuparlos y el nivel salarial que les corresponde. Los nombramientos que emita el presidente de la República tienen carácter de definitivo y deben ser incluidos en la nómina de personal fijo, por lo que no requieren la no objeción del MAP. Y aquí estamos con los expertos donde hablaremos sobre la gestión del cambio y de esa resistencia al cambio también y cómo eso se maneja dentro de las instituciones gubernamentales. Para eso recibimos a Jonathan Pérez, analista del Ministerio de Administración Pública de la Dirección de Gestión del Cambio. Y bueno, sigue con nosotros aquí Guadalupe Sosa, directora de Gestión del Cambio de allá en el MAP. Señores, gracias por estar aquí con nosotros y bienvenidos a esta parte de este programa. Muchas gracias a ti por invitarnos a este espacio MAP TV. Muchas gracias. Gracias por la reiterada participación. Bueno, pues muchas gracias. Y bueno, entrando en materia, hablábamos sobre la gestión del cambio. Sería bueno que desde el punto de vista también de Jonathan habláramos sobre esa definición de gestión del cambio en las instituciones gubernamentales, Jonathan. La gestión del cambio es un procedimiento complejo que requiere de una planificación detallada con metas definidas. Es pasar de un estado actual a uno deseado. En pocas palabras, es pasar de un punto A a un punto B. Muy bien, también existe la resistencia a ese cambio, lo vemos a diario, con las cosas cuando van cambiando, que mucha gente pone resistencia a eso. Sí. Pues la resistencia es un estadio o conducta del ser humano normal. Dicen los expertos estudiosos del cerebro que es una sustancia que se activa cuando nosotros estamos frente a algo que es desconocido. Cuando estamos a algo desconocido, efectivamente, entonces se crea ese impacto y esa negación por lo nuevo que desconocemos y que tenemos que enfrentar. Bueno, pero entonces, ¿cómo podemos manejar esa resistencia al cambio cuando el cambio ya es inminente? Bueno, aplicando una metodología de gestión del cambio eficaz, dando a conocer la importancia del cambio, cuáles son los beneficios que este aportará, también reforzando el aprendizaje, y con todo esto se garantiza una gestión de implementación del cambio exitosa. Decíamos también que los cambios se producen de manera interna y externa. Sí, efectivamente,
Los cambios se producen por fuentes internas y externas, y explicaba en el segmento anterior que esas fuerzas internas se producen al interno porque hay cambio de procedimiento, tecnología, proceso. Una persona que va a pasar, por ejemplo, de un área a otra, eso también genera cambio. Y externa cuando por normativas, ahora estamos, por ejemplo, en tiempos globales vienen muchas normas de otros países también que se implementan en nuestra administración pública, entonces eso genera ese tipo de cambio. Claro, ¿y cómo los colaboradores entonces pueden conectar con el cambio? Fíjate, cuando la máxima autoridad se involucra en el proceso del cambio y lo patrocina, cuando da a conocer la implementación de esta estrategia y se comunican los beneficios que este cambio aportará. Muy bien, ¿y cómo entonces puede un proyecto de cambio lograr sus objetivos, Guadalupe? Primero hay que partir de una planificación. Claro. Y siguiendo con lo que Jonathan explicaba, es importante contar con la aprobación del líder mayor, que se convierte en el patrocinador, y luego desplegar cada una de las fases que están dentro de esta gran estrategia. Es importante, señor, destacar que el cambio somos nosotros, entonces tenemos que trabajar mucho de mano con las gentes y las personas. Tenemos un sistema, tenemos los procedimientos, pero lo importante en la gestión del cambio son las personas, porque nosotros partimos de una cultura organizacional donde hay creencia, paradigma y experiencia vivida positiva y negativa. Entonces hay que trabajar esto a nivel cerebral con las personas. Sí, porque me decías que esta resistencia al cambio también tiene un sentido neurológico y hasta pedagógico. Sí, dicen los expertos, sin entrar en esa materia porque no somos estudiosos del cerebro, que esa conducta es normal en nosotros porque hay una serie de sustancias que se activan en el cerebro. Entonces, a partir de esa primicia, tenemos que considerar cómo vamos a trabajar. Por ejemplo, hay una curva que se llama la curva del cambio y tenemos que identificar quiénes son los rezagados frente al cambio, quiénes son aquellas personas que están pasivos pero están esperando que le digan, y otros que tan pronto se habla de cambio salen corriendo. Muy bien, esos son los mejores. Esos son los mejores. El mejor grupo. Pero el trabajo fuerte está con los que son pasivos y los rezagados. Claro. Hay que trabajar toda una estrategia para ponerlo aquí adelante y comprometerlo. ¿Cómo tú lo comprometes? Con lo que decía Jonathan, conociendo para qué y cómo se va a hacer. Claro, y ahí conectan. Porque siempre hemos escuchado que no es lo mismo ser jefe que ser líder. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es el perfil del líder del cambio? Bueno, primeramente el líder debe de tener visión, debe de tener claridad en el objetivo del cambio, debe de contar con hitos e indicadores de medición, permiten que la implementación del cambio tenga éxito. O sea, a través de la implementación de este cambio y el despliegue de toda una estrategia, se puede obtener los resultados deseados en la organización. Ese es el perfil perfecto del líder del cambio, pero ¿cuál es el rol que juegan en los proyectos de cambio? El rol principal es motivación. Exacto. Y tener esa visión, como explicaba Jonathan, pero además establecer que un líder, a diferencia de un jefe, el jefe dice, mañana Liliana se va a trabajar para Santiago, mañana, Sí. y se lo dicen a las 5 de la tarde. Sí. Entonces Liliana empieza y ahí viene la negación. Claro. ¿Cómo lo hace un líder? Planifica, comunica de manera oportuna y entonces eso va trabajando en la persona. Y también, porque señores, estamos hablando de clima organizacional, gestión del cambio, pero son personas que también tienen una vida personal particular. Claro. Entonces esos cambios en muchos casos impactan la vida personal. Si te van a cambiar el horario y el líder a través, porque estamos hablando de líderes a todos los niveles, no de la máxima autoridad, sino de todos los niveles que son los directivos. Entonces, cómo en esos niveles se va transmitiendo e informando lo nuevo. Entonces, eso sí ayuda. Tú sabes que muchas veces los jefes pierden de vista ese sentido humano y eso es lo que hace que se cree esa barrera y esa burocracia entre el empleado y el jefe, o mejor dicho, el líder. Es como algo que debemos ir cultivando, ese liderazgo día tras día. Pero ¿cómo podemos hacer para que nuestra gestión tenga un rostro humano, acercarnos para que no exista tanta resistencia al cambio? Bien, dando a conocer la metodología a implementar de gestión del cambio a través de charlas, talleres, conferencias, acompañándoles a las instituciones en sus proyectos de cambio, facilitándoles también una guía que les permita gestionar sus propios cambios y también sensibilizando al personal sobre el tema. Y en adición a lo que dice Jonathan, es importante trabajar una matriz de impactado.
cómo yo voy a impactar a los internos y a los externos, y entonces en esa identificación de los impactados, cómo voy a trabajar los diferentes grupos. Y así entonces ir trabajando la resistencia. O sea que el cambio se produce por etapas. ¿Cuáles son esas etapas en las que podemos decir para meter un proyecto de cambio? Las etapas del cambio, que como muy bien Guadalupe mencionó hace un momento, primeramente, estas etapas fueron definidas por una psiquiatra llamada Kubler-Ross, la cual definió 5 etapas, que la primera es la negación. En esta se debe de comunicar la importancia del cambio. También la segunda fase de estas etapas es la de enojo y culpa. En esta se deben de generar materiales tales como infografías, videos, cápsulas y difundir a través de los medios de comunicación interna de la organización. La tercera fase es la de negociación. En esta fase se debe de dar a conocer los beneficios que esta implementación del cambio aportará. También está la fase de depresión. En esta fase, los colaboradores se preguntan si el cambio vale la pena. También se debe de reforzar la visión del cambio. Y la última etapa es la de aceptación, donde se debe de incentivar la aceptación del cambio y convertirse en impulsores del cambio. Todas las personas pasan por este mismo proceso. ¿Hay algunas que lo hacen más rápido o solamente hay algunas que se quedan? Son etapas naturales que vivimos todos los seres humanos. Incluso frente a la pérdida de un ser querido, claro, de una mascota y otros tipos de pérdida, hasta cuando uno se muda de lugar, las personas vivimos esas etapas, porque esas son etapas en base al ser humano. Claro. Hay otras etapas que tienen que ver con el proceso. Okay. Con el proceso, pero con la que él muy bien definió, tiene que ver cómo nosotros actuamos frente a ese proceso. Los cambios se dan por toma de decisiones, claro, y a partir de ahí, entonces el experto en gestión de cambio, con la metodología que Jonathan ha estado explicando, entonces va desplegando cada una de las fases en función de las necesidades. No necesariamente todas simultáneas, pero de acuerdo a la necesidad, y como esté el ambiente, la va desplegando. Pero hay estrategias entonces para ir implementando esos proyectos de cambio paulatinamente entre los otros colaboradores. Claro que sí, claro. ¿Cómo se llevan a cabo esas estrategias, Jonathan? Así mismo es. La estrategia que se va a utilizar o metodología de gestión del cambio es la metodología de los 6 anillos. Esta fue diseñada por una empresa consultora internacional, James Americas, por la cual nosotros fuimos certificados en gestión de cambio. Esta estrategia lo que busca es abordar el desarrollo organizacional desde un enfoque integral, a través de un despliegue de varias estrategias, donde primeramente se define cuál es el objetivo del proyecto de cambio, cuáles son los indicadores que van a medir este proyecto del cambio, identificar los involucrados, los impactados internos, los impactados externos. También ya se empiezan a elaborar los diferentes tipos de estrategias, como es la estrategia de movilización, que lo que busca es identificar los grupos de interés y sus necesidades. Se genera también un plan de trabajo en el cual se identifican cuáles son las herramientas que se necesitan para que se pueda movilizar el cambio y puedan adoptar el cambio más fácilmente los colaboradores. También se elabora la estrategia de aprendizaje, que lo que busca es, claro, identificar el conocimiento, las habilidades y las competencias necesarias que necesitan las partes interesadas. También está la estrategia de comunicación, que lo que busca es aclarar lo que hay que hacer, por qué hay que hacerlo, cuándo hay que hacerlo, quién lo hará y los resultados esperados. También se define el tipo de impacto que se va a producir en la organización, ya sea organizacional o de jerarquía, también de procesos tecnológicos, también de toma de decisiones o de resistencia al cambio. Aquí surge la pregunta, ¿cómo opera el proceso hoy? ¿Cómo va a operar? ¿Cuáles son los efectos o el impacto que se va a producir en la organización? Y por último, y no menos importante, está el plan de sostenibilidad, que lo que busca es motivar, reforzar y dar habilidades al uso continuo y eficaz de la gestión del cambio para transformar la cultura organizacional y que ésta sea sostenible en el tiempo.
Muy bien, bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy en esta parte de este conversatorio sumamente interesante que hemos tenido sobre la resistencia al cambio, un tema sumamente interesante y un tema del que nos engloba durante este gobierno del cambio que tenemos ahora. Ahora le dejamos con el segmento En la Mira con la viceministra Kadelin Matos. Esta vez hablaremos sobre estructura organizativa en el SISMAP. En el reglamento de aplicación de la Ley de Función Pública 4108 sobre estructura organizativa, cargos y política salarial, establece que toda estructura organizativa debe ser diseñada y aprobada por el MAP previa provisión presupuestaria de la institución para asegurar el cumplimiento de los elementos técnicos requeridos en el proceso de diseño organizacional, el cual está establecido en el instructivo para el análisis y diseño de estructuras organizativas del sector público aprobado mediante resolución 0509. La institución debe revisar, adecuar o modificar su estructura organizativa, su organigrama, cuando sea reformulada la planificación estratégica, cuando existan cambios internos, modificaciones de las estrategias institucionales, cuando no se tienen resultados deseables en los indicadores de gestión, es decir, muchas reclamaciones, baja satisfacción ciudadana que impiden el buen desempeño, y cuando haya deterioro en el clima organizacional. En primer lugar, la institución debe solicitar vía comunicación escrita y firmada por su máxima autoridad una solicitud de asesoría en el diseño o modificación de su estructura organizativa. El MAP, a través de la Dirección de Diseño Organizacional, asigna un analista técnico que funge como líder de equipo en el proceso de análisis organizacional y la máxima autoridad de la institución debe designar un representante de recursos humanos, un representante del área de calidad, planificación o desarrollo organizacional, un representante del área administrativa y financiera y de 1 a 3 representantes de áreas sustantivas. Para más detalles, puede consultar el instructivo para análisis y diseño de estructura organizativa del sector público aprobado mediante resolución 0509, disponible en nuestra página web oficial. Dentro del SISMAP Poder Ejecutivo tenemos un subindicador llamado estructura organizativa, el cual se encuentra dentro del indicador de organización del trabajo. En la matriz de indicadores y subindicadores de la guía metodológica del SISMAP Poder Ejecutivo, que se encuentra en nuestra página web oficial o entrando a www.sismap.gov.do, se encuentra la escala de valoración en puntos y colores, así como las evidencias que sustentan cada paso del proceso que debe realizar la institución para lograr los 100 puntos en este subindicador. Para cada función no debe crearse una unidad organizativa. Esto se contradice con la racionalidad, el cual es uno de los principios fundamentales de la administración pública. Otro punto es que contraten firmas consultoras para revisar su estructura organizativa sin contemplar lo establecido en el instructivo para análisis y diseño de estructuras organizativas en el sector público. En la administración pública hay unidades de apoyo y hay unidades sustantivas. La diferencia es que las de apoyo son las que permiten el funcionamiento interno de la institución, como por ejemplo compras, servicios generales y entre otros. Y las sustantivas son las que concretan la misión de la institución. Algunas veces hay instituciones que crean más unidades de apoyo que sustantivas, lo cual no es correcto. Debe haber más peso en las unidades sustantivas. También se deben definir estructura, identificando productos o entregables concretos y que agreguen valor a la institución. Por último, tomar en cuenta que las estructuras organizativas se definen tomando en cuenta las atribuciones de las normas de creación de la institución. Esto evita duplicidades y que no esté acorde a la misión de la institución pública.